Las fiestas del petróleo en Poza Rica. Un encuentro de historia, cultura y ciencia. La introducción del petróleo en México se remonta a 1863, cuando se descubrió un yacimiento superficial en Tabasco, descubierto por Manuel Gil y Sáenz. En Poza Rica, Veracruz, la industria petrolera ha sido fundamental para el desarrollo económico del país, ya que es un pilar de la economía mexicana. Historia del petróleo, su formación. La historia del petróleo se remonta a millones de años, cuando restos de plantas, algas y plancton se acumularon en el fondo de mares. El petróleo se formó hace millones de años a partir de las plantas y plancton. Incluye la perforación de los primeros pozos, el establecimiento de las primeras refinerías y el descubrimiento de los primeros yacimientos comerciales. El petróleo en México antes de la expropiación. Antes de la expropiación petrolera, la industria petrolera en México estuvo en manos de compañías privadas extranjeras. El desarrollo de estas industrias comenzó en 1862 con las primeras perforaciones de la Ciudad de México. Datos importantes: en los 37 años de 1901 a 1937, la extracción total del petróleo fue. Contexto histórico. En las primeras décadas del siglo XX, en México se caracterizó por la pobreza e injusticia social y la represión gubernamental. Contexto histórico social. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, fue una serie de conflictos armados que duró hasta 1920. Contexto político. El gobierno de Porfirio Díaz fue opresor. Se promulgó la nueva Constitución de México en 1917. El primer yacimiento, los primeros pozos del petróleo, los conocidos, se perforaron en China en el año 347 a.C. En Estados Unidos, el primer pozo del petróleo moderno se perforó en 1859. En China se perforaban pozos de hasta 240 metros de profundidad con broncas fijadas a partir. En México, el primer pozo comercial se perforó en 1904 en San Luis Potosí. Impacto de los primeros descubrimientos en la comunidad. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, antes era un lugar donde los habitantes cultivaban la tierra y pescaban en el río Cazones y los arroyos. El nombre de la ciudad proviene de un remanso del arroyo Mollejón que era abundante en peces. La expropiación petrolera en México fue un decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938. Este decreto fue el resultado de un conflicto entre el gobierno mexicano y las empresas que explotaban el petróleo. En 1937, las empresas extranjeras contrataban al 95% de la industria petrolera en México. Las empresas petroleras se negaban a mejorar las condiciones laborales de los empleados. Poza Rica y su desarrollo industrial es una ciudad petrolera reconocida por su producción del petróleo, pero también tiene otros sectores industriales. El desarrollo de esta ciudad se basa en su economía, que está relacionada al comercio y al Plan Municipal de Desarrollo. El auge de la industria petrolera en Poza Rica, Veracruz, fue un importante factor de desarrollo en la ciudad entre los años de 1948 y 1956, cuando la región produjo el 70% del petróleo extraído en el país. Entre 1950 y 1993, la población de Poza Rica pasó de 28,000 a más de 70,000 habitantes. Esto hizo que la ciudad se expandiera geográficamente y El impacto con el paso del tiempo fue creando muchas contaminaciones y desvíos de recursos públicos, provocando que la ciudad fuera decayendo poco a poco. Afortunadamente, el comercio ha salvado la ciudad económicamente. Se espera que la ciudad pueda ir progresando. Gracias por su atención.